El Pretácico tardío fue la época de apogeo de la antigua ciudad que estuvo asentada en lo que hoy es la capital de Guatemala, 200 años antes de Cristo. Ciudades como Tacalija-Baj, El Mirador y Caminar Juyú se encuentran dentro del primer auge de la civilización maya. En esta última parte les vamos a contar cómo fue aquella gran metrópoli. El agua fue esencial para esta ciudad, incluso llegó a ser parte de su ideología y de los primeros conflictos entre el poder y los habitantes. El montículo de la Culebra es una muestra de la importancia que tuvo el lugar aquí. Esa cultura estaba basada en el poder del agua, o más bien, no solo la cultura, pero su ideología y seguramente su religión también. Y el poder de los gobernantes estaba en que ellos seguramente controlaban esa distribución del agua para campos de cultivo, para consumo, etcétera. Entonces, al momento que se acaba el agua, el poder de los gobernantes se termina. Además, este fue un centro comercial vital, a ser parte de la ruta comercial entre México y El Salvador. Desde tiempos antiguos, la ubicación de Caminar Juyú fue clave para controlar ciertas rutas comerciales. El cacao y la obsidiana fue otro gran dominio de sus habitantes. El tener el control de ese producto definitivamente le dio muchísimo poder. Aquí se observan montículos de tierra. Debajo de ellos se encuentran edificios mayas. Aquí el modelo constructivo era diferente. Lo que pasa es que nosotros hoy por hoy solo vemos los montículos, porque los montículos son, digamos, la superficie y la última capa, digamos, después del abandono del sitio que creció sobre los montículos. Y debajo lo que hay son estructuras de barro. No las podemos destapar, porque al destaparlas se viene el problema de cómo conservarlas. Actualmente, solo la Acrópolis Central y la Palangana son los únicos edificios dentro del sitio que se encuentran expuestos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacían los antiguos habitantes para dejar esas estructuras expuestas? Porque en realidad las mismas estuvieron así por cientos de años. Todavía no hemos descubierto qué tipo de, digamos, de como impermeabilizante natural le aplicaban a estas estructuras, y sabemos que lo hacían, porque hay una manera como de repeler el agua. De esta forma se preservan mejor las construcciones hechas de barro. Actualmente, de los más de 200 montículos que tenía Caminar Juyú en el Valle de Guatemala, quedan solamente 33. Y en el parque, con una extensión de 10 hectáreas, existen 12 de esas 33. De estas, 7 se encuentran aledañas al parque. Originalmente se habla de 5 kilómetros cuadrados la dimensión de la ciudad, sin embargo las últimas investigaciones hablan de 8 kilómetros cuadrados, esto al contar las áreas residenciales. De eso hoy queda poco. De un 100%, lo que tenemos hoy por hoy es como menos de un 30%, ¿verdad? Un 25%. Y desapareciendo a pasos agigantados, porque a pesar de que hay una ley, hay un decreto que protege los 33 montículos restantes, hay una insistencia por parte de algunas personas, ¿verdad?, de continuar con la destrucción y de brincarse las leyes y no respetar. Entramos al monumento más importante de este sitio arqueológico, la Acrópolis Central, donde se halló el entierro de un gobernante. Este edificio tuvo una función ceremonial, donde se realizaban ciertas actividades de la élite gobernante vinculada a rituales particulares. Esta arquitectura hecha de barro fue construida a las orillas de un nacimiento de agua. Y posiblemente esa fue la razón de haber decidido hacer esta construcción aquí. Los nacimientos de agua son vistos como lugares sagrados y lugares muy importantes, porque el agua es como la sangre que sale de la tierra. Entonces al asentar este edificio acá, definitivamente empiezan con ese vínculo de lo sagrado y de los ritual ceremonial que hayan llevado a cabo. Estos datos podrían arrojar nuevos indicios del verdadero nombre de Caminar Juyú, que fue impuesto por los arqueólogos en la década de 1920.
En idioma quiché significa Cerro de los Muertos, pero en realidad no refleja la ideología y la forma de vida de aquellos habitantes. En alguna de las fuentes etnohistóricas se refiere a este sector, y no quiero decir el Caminar Judío exactamente, pero a este sector como Tulamzú, el más pequeño, ¿verdad? Su forma de construir y su manera de aprovechar el agua y vincularla con su espiritualidad hacen replantearse el verdadero nombre y el posible origen del nombre de la antigua ciudad. Ellos integraban todos estos elementos naturales a sus construcciones, y también hay esa concepción, segura, ha de haber habido esa concepción del integrar la naturaleza a su estructura, ¿verdad? Y definitivamente hay un tema donde el agua, donde el barro fueron parte elemental de toda la ciudad. Y tal vez, ¿verdad?, un nombre a ponerle a Caminar Judío debería ser algo así como, en lugar de Cerro de los Muertos, Ciudad de Barro. Una ciudad de barro que colapsó y migró, pero que tuvo que ver cuando a los pueblos se les imponen mecanismos de vida ajenos a su vida cotidiana. El colapso se ocurre cuando algo viene de afuera, y que no están, su estructura no tiene cómo absorber ese cambio, que incluye una conquista. Las iniciativas de la arqueóloga Bárbara Arroyo han hecho que el parque tenga otro aspecto y pese a las dificultades ha logrado mantenerlo con vida. Sin embargo, su vida depende también de la iniciativa de las entidades a cargo de la protección del patrimonio nacional, para que sea uno de los parques arqueológicos mejor conservados. Además, es necesario que se rescaten los otros montículos que se encuentran aledaños al sitio para que no se pierda la historia y lo poco que se puede rescatar ante la destrucción de la gran mayoría de esta ciudad antigua. En 1996 se emitió el Acuerdo Ministerial 940 que declara al Montículo de la Culebra y el acueducto como monumentos históricos. Y más tarde, normas de protección para estos monumentos. Sin embargo, esto no ha sido respetado, por lo que hacemos un llamado a las autoridades por preocuparse por la historia de esas construcciones, como lo que aún queda de la historia de una civilización de la que mucho tenemos aún que aprender. Soy Haroldo Sánchez y como siempre, les deseo una feliz noche. Hasta pronto.